Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo a Stitch Coach. Vamos a hablar un poquito de Caradron, de Slanes y de Corne. Y vamos a enfocarnos en algunos aspectos. Por una parte, bueno, sabéis que para la semana que viene sale en pre-order ya el libro de Osiarcas. Se supone que también va a salir de Soulblight. En lo que es en el artículo de este jueves han dicho que el de Osiarcas para la semana que viene sale en pre-order, así que seguramente el de Soulblight también lo anuncien, o a lo mejor se les ha colado poner eso, no sé. Pero bueno, que posiblemente salgan los dos a la vez, lo más seguro. Así que nada, en breve ya lo tenemos. Para la semana que viene posiblemente saquen reglas. Vale, a ver, Caradron. Le han metido unas reglas de lealtad. Bueno, un poquito cambiadas de lo que tenían antes. Ha aclarado el tema de poder subir y bajar del barco, aunque necesitan realmente unas facs. Y esperemos que saquen unas facs adecuadas para Caradron, porque tiene varias interacciones que son un poco raras. De hecho, lo del Tuskhelm sigue habiendo por ahí pues dudas de cómo aplicar. En unos sitios lo explican, en otros no. Y la regla pues está así un poco, está poco clara. A pesar de que la gente en los debates siempre diga, pues yo lo veo clarísimo. Sí, todo el mundo lo ve claro, pero cuando todo el mundo lo ve claro en las dos direcciones, pues es problemático. Entonces veremos cómo queda. De hecho, mientras hablaba de eso, que saltó otra duda. Y que fue, pues claro, cuando cargas, yo lo estaba utilizando, por ejemplo, cuando cargas con un barco y tiene algo dentro, el que cargas el barco, pero claro, ¿a quién disparas? Es decir, puedes disparar a lo de dentro. Y la cosa es que desatar un infierno te dice que no puedes tener otras unidades enemigas a 3 pulgadas. Por lo tanto, cuando cargas y tienes, es decir, cuando cargas, es como si cargas con 2 unidades o con varias unidades. Y por lo tanto el enemigo en principio por round no puede hacer desatar un infierno contra un barco que tiene cosas dentro. Ni contra el barco ni contra lo que tiene dentro. Porque la regla te dice que no puedes desatar el infierno. Bueno, creo que me he explicado. Si tienes unidades varias otras unidades a 3 pulgadas. Podemos decir que esta es la primera vez que existe una regla en la que hay una carga múltiple. Es decir, no que cargues a varias unidades, sino que cargan varias unidades a la vez. Por lo tanto, anula ahí. Así que también, a lo mejor también meten faca eso. También lo de redesplegar, que puedas entrar en el barco. Lo de tirar, por ejemplo, un garfio con unos entrenrigues desde dentro. Es decir, hay varias cosas que están un poco ahí en el limbo. Que dices, bueno, se puede utilizar así, pero están un poco en el limbo. Esperemos que lo aclaren para que no haya dudas, no haya problemas con eso. A ver, por otra parte, hay gente que ve Caradron, lo ve como que es un ejército que salió fuerte, otros que lo ven como un ejército que salió muy mal, peor que el anterior. A ver, realmente hay las dos cosas. Es decir, Caradron es un ejército que contra cosas que son blandas puede realmente llegar a hacer muchísimo daño en un turno. Y ya os digo que lo de gente que lo ve mal, que ve Caradron flojo y gente que lo ve ya demasiado duro, lo hay en las dos direcciones. Hasta en distintos grupos, pues oyes opiniones y lo ves en las dos partes. Realmente Caradron ha ganado ciertas cosas. En disparo, por ejemplo, depende cómo enfoques la lista, puedes haber ganado daño respecto al tomo anterior, a pesar de algunas cosas que han bajado. Y si juegas híbrido, si juegas melee, también has ganado daño. Pero ese daño también, el daño de melee o el daño a corto alcance, tiene sus contras. Y es que ya no puedes volar alto con todo. Si te traban, pues puedes tener problemas porque no te puedes salir de todos los sitios. O te puedes salir de un combate gastando 2 CP. Bueno, gastando un CP realmente. Y realmente en combate cuerpo a cuerpo hay bastante más daño que antes, lo cual favorece pues, que lleves algunos globos en lista para que cuando el rival te cargue y te pegue, realmente puedas, por así decirlo, hacer más daño de lo que hacías antes. Y obligas a dividir o obligas, más que a dividir, a decidir si vas a intentar romper el barco o si vas a intentar matarlo de dentro. ¿Hay listas de disparos? Sí. O sea, se ha visto por ahí alguna lista llena de Thunderers, es decir, una lista, no sé, llevaba 30 y 40 Thunderers, algo así. Realmente la lista se basaba en intentar tener disparos los barcos a 24 y 12 y los Thunderers a 18 y 12. Por lo tanto, combinaba. Entonces tenía estos 3 alcances y aprovechaba, porque con las listas que puedes tener, a lo mejor hay otras listas que llevas, por ejemplo, globos, los llevas preparados para el melee, pues solo tienes alcance, pues normalmente el 24 de los cañones y luego 12 del resto. Entonces estás un poco más limitado porque el rival pues te puede apantallar, o sea, te puede preparar todo para que solo mates cosas a 12 y luego no puedas disparar lo que tiene detrás. Entonces te comes pantallas. Entonces va un poco por ahí lo que es la cosa.
Así que, ¿cómo ha quedado Caradron? Pues contra ejércitos que salvan muy bien. Si tienen una movilidad un poco adecuada, pueden ser un problema muy grande. Pero si el ejército rival es blandito, ya cuando carga posiblemente va a comer bastante daño, salvo que consiga lanzar una unidad prescindible. Y aún así, última palabra más el bombazo puede causar bastante daño. Tiene una resistencia bastante buena ahora, porque metes todo dentro del barco, incluso los globos que pues, se pueden utilizar para pantallar. Se ha mejorado, bueno, lo que tienes el laringar al 4+, pues, que también lo puedes poner. Entonces ha ganado lo que sé también en aguante, más heridas, para algunas miniaturas, para algunos barcos, etc. Entonces ha aumentado lo que es el aguante. Así que lo dicho, tiene esos counters, pero también hace counters a otros ejércitos. Así que es un ejército que sigue siendo, ¿cómo decirlo? Sigue teniendo hard counters, es decir, ejércitos que le hacen muchísimo daño, pero a su vez le hacen mucho daño también a otros ejércitos por culpa de gracias a la saturación. Eso por una parte. Y luego, hablando de Slanes, el Slanes viene con una mecánica que puede llegar a ser muy potente. Digo puede llegar a ser muy potente porque depende también contra quién juegues y cómo vayan las cosas. Si juegas con pantallas, apantallando, si haces que el rival pues, pegue donde no quieras, o si llevas disparo, vas a aprovechar mucho los dados de la depravación, de la tentación, porque vas a estar tentando al rival pues todo el rato. Y el rival puede decidir entre comerse las mortales o pues o darte depravación. Y la depravación es sumamente buena en tanto y cuanto que es decir, en cuanto llegas a 12 ya tienes un -1 a ser impactado en todas las unidades. Eso se nota mucho, porque el rival dice, bueno, pero con ataque total ya lo compensa en una unidad. Y realmente no lo compensa, porque si se diera ataque total iría todavía mejor. Lo único en caso es que el monstruo te haga un rugido, que ahí, bueno, ya directamente pues vas peor y no puedes hacer nada para evitarlo. Así que es una mecánica potente. Luego, depende con lo que juegues, en algunas cosas ya le han bajado ataques porque al llegar a 24 puntos, los 6 para impactar pues hacen mortales adicionales. Con lo cual, pues es también un aumento de daño que puedes tener de forma pasiva en unidades que saturen. ¿Qué pasa? Que ahora quizás se han quitado algunas cosas para que no se sature tanto, quitado ataques en algunas unidades precisamente para que no ganes estas mortales adicionales o que no te beneficies tanto. Y la tercera es la salvaguarda. Salvaguarda se tarda un poco más en llegar, pero os digo, depende contra qué ejército calista te enfrentes. En ronda 2, ronda 3, puedes tener lo que es la parte... O sea, en ronda 1, contra algunos enemigos, ya vas a tener el -1 a ser impactado. Con otros en ronda 2, y lo que es la salvaguarda es un poco más difícil, pero contra algunos enemigos en ronda 3 también lo puedes tener. Pues, ¿por qué? Porque tú vas a intentar provocarlo en tu turno y luego el rival también, si es un rival de melee, si tiene muchos combates, pues también lo vas a conseguir. Si el rival te provoca pocos combates, entonces ya no. Y ya va a haber algunas veces que no vayas a querer dar dados, porque si una cosa es que te pegues, o sea, que se pegue el rival contra morralla, cosas que no son demasiado buenas, pantallas, etcétera. Pero otra cosa es que, por ejemplo, un Glutos, un Salaxi, un Keeper, un carro, etcétera, que le vayas a regalar al rival, pues dados. Entonces ya la decisión es un poco más difícil. Por lo tanto, muchas veces no lo vas a dar porque vas a decir, es que si le doy esos dados, pues a lo mejor me mata la miniatura. Imaginaos la máscara. Además que se utiliza mucho, es muy, muy buena, condicionas mucho lo que es el rival, te puede dar directamente lo de profanar las tierras ya desde el primer momento, con lo cual es muy interesante. Entonces, lo dicho, es una mecánica muy potente, depende contra el ejército que te enfrentes, te puede salir mejor o peor. Y también depende en qué momento, o sea, el rival también tiene que saber, pues, en qué orden hace las cosas. Porque si coges y dices, bueno, pues empiezo con dejo mi unidad más potente para disparar al final o para combatir al final. A lo mejor ganó depravación suficiente para meterte un -1 a impactar y tu unidad más potente va a pegar degradada. Quizás te interesa pegar con ella al principio para que luego, si das puntos o lo que sea, o incluso comerte alguna mortal o lo que sea, pero mantenerte ahí. Así que, bueno, mecánica muy interesante. Entonces, ¿cómo salió Slanes? Pues bueno, se pueden hacer listas rocosas. Y de hecho, Glutos tiene un aguante brutal y además con la curación es una pasada. Bueno, también recordad Slanes que gana puntos de depravación cuando pega. Por lo tanto, contra listas que con muchas heridas también gana muchos puntos. Así que bueno, lo dicho, puedo hacer listas muy rocosas y también puedo hacer listas bastante
pues ligera, es decir, cosas salvando al 5, al 6, y precisamente estas listas que salvan mal normalmente tienen el aliciente de que suelen llevar a unos seekers para que los seekers te pues, causen alguna herida, al causar esa herida pues te resten uno a salvar, y como este menos uno a salvar es más uno es como si fuera más uno al perforar que vas a ponerte, con lo cual pues mejora lo que es las listas de disparos, sobre todo las de Brisbar Seekers, ya están viendo listas de 40 y 60, y luego pues hay otras listas por ahí que se ven también de caballería, listas más híbridas. Salaxi y Glutos ya lo he visto en listas, tanto uno como otro, además en varias, no es que lo viera en una lista cada uno, sino en varias listas, y esto hace pues que se vean que las listas miniaturas son más interesantes de lo que eran antes, con lo cual creo que es algo positivo. Recordad que Glutos ya te da menos uno a impactar en área, o otro con otro menos uno que cojas de slanes, pues, o sea, de lealtad, te pones con un menos 2 en ese área de 12 pulgadas alrededor. Puede correr y cargar desde ronda 2, tiene magia para cargar con 3 dados, con lo cual mueve mucho más de lo que parece. Y os digo, 18 heridas salvando a 3, salvaguarda de 5, que con su habilidad se cura 6 heridas, si hace 6 heridas en combate, se cura 6 heridas, con lo cual es una mejora bastante interesante. Creo que ahora mucho más interesante de lo que era antes, sobre todo por la habilidad. Y bueno, y luego, pues lo típico, ¿no? Tenéis Pretenders de God Seeker, es decir, repetir cargas o gastar un punto de mando con el general y dárselo a 3 unidades. Todavía es sumamente bueno, mejora lo que es el daño, mejora lo que es la protección, el redesplegar, etcétera. Con lo cual, Slanesh es un ejército que, sin tener por qué ser un tier S de estos demoledor, creo que es un tier A también, así como Caradron puede hacer muy buen papel contra muchos ejércitos, creo que Slanesh también lo puede hacer. Tiene potencial y tiene herramientas también para hacerlo. Y tenemos aquí el tercero, que es Khorne, que a ver, Khorne, ya comentáramos en vídeos anteriores, sufrió lo que es un palo bastante grande en el tema de ataques, de conseguir ataques adicionales. Ganó movilidad también, entre comillas, porque antes también tenía lo de correr y apilar 6, que no era tanta movilidad como puedes ganar ahora, con la plegaria, lo de mover los 10, etc. Hay combinaciones para mover muchísimo, e incluso puedes llevar a Skarbrand para adelante a romper. ¿Qué sucede? Que Skarbrand, a pesar de todo, ahora ha bajado en daño. Es decir, a pesar de que le mejoraron el perfil, ha empeorado en daño, porque antes hacía una nova de destrucción, es decir, activaba 2 veces y prácticamente como se ponía con 1 o 2 ataques adicionales, pues directamente destrozaba entre las mortales, más luego lo que pegara, más la segunda activación, de nuevo mortales, tal, limpiaba cualquier cosa. Eso obviamente era bastante monstruoso, exagerado. Lo dejaron así porque Khorne realmente estaba mal por otra parte, entonces creo que lo dejaron un poco para compensarlo. Pero realmente Khorne, pues en ese sentido, ha perdido daño. Ha ganado movilidad, ha ganado utilidad, pero ha perdido daño. Se está hablando también de un poco de los Skullcruisers y demás, porque son, o sea, salvando al 2, 15 heridas, no es fácil de tumbar. Y realmente te pueden bloquear, te pueden hacer una especie de Nurgle, de moscas de Nurgle que si te ponían ahí delante y no puntuabas, pues esto se puede utilizar un poco así parecido. En plan, te manda una unidad por ahí que no vas a conseguir matar fácilmente y nada, a ver si consigues tumbarla, y si no lo consigues, pues mira, tiempo vas a estar ahí trabado. O si no, destrábate y no pegues. Entonces, tiene herramientas. Las listas de devoradores quizás ya no funcionan como antes. Antes, bueno, es que hasta últimamente era lo único que funcionaba desde hace un tiempo. Los mortales han ganado lo que es peso en el juego. De todos modos, habrá que probarlos. En Khorne creo que está un poco más atrás de estos dos que hemos nombrado antes. Slanesh y Caradron. Creo que Khorne está un poco por detrás, pero veremos por dónde salen. Ya os digo, todavía hay que testearlos. Y tienen cosas interesantes. Ya hemos hablado también de los Bloodletters, el cambio que le han hecho. Le ponen 2 ataques, le permiten, creo que tiene rango 2, si no me equivoco, y 2 heridas. Es decir, para que lleves menos miniaturas, en vez de llevar pues 20 como llevas antes, pues llevas 10 que te hacen entre comillas lo mismo, pero son la mitad de cuerpos. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. También al arengar, pues tiras la mitad de dados. También cuando te vuelven el doble de heridas, por así decirlo. Entonces, bueno, tiene sus pros y sus contras. Y bueno, luego pues eso, hay muchas otras unidades, Blood Rivers, etcétera, otros héroes, Slaughter Priest, que tiene ahí, se puede bufar de alguna forma, que lo haces general y tal. Y bueno, luego las reglas de lealtad, cuando las hemos visto que eran muy buenas, pues te protegen del disparo, por ejemplo,
con la salvaguarda de 5, te protegen de magias con la negación al 5+, por encima del rival, las mortales que se puede comer y todo. Es decir, tienen unas herramientas muy buenas, pero luego, lo dicho, les falta quizás algo de daño. Y en aguante tampoco, salvo esas unidades como Skull Cruisers o incluso los Blood Warriors, que ahora mejoraron en ese sentido, pero son 2 unidades que realmente no tienen una pegada demasiado alta. Y así como unos Blood Warriors, lo que te pueden hacer es empantanar, pues son muchas heridas, o salvan a 3. Y aparte de empantanar, el problema es que para matarlos, es decir, según los vas matando, te vas matando a ti mismo. Porque te van devolviendo mortales, tiran más dados. Y es un poco la mecánica que le quisieron poner a los Blood Warriors. En vez de pegar al morir, pues ahora 2 dados de murder estos de asesinato. Y luego por encima se pueden buffar para que tiren más. Los héroes, hay héroes bastante interesantes, pero lo dicho, habrá que testearlo un poco. Creo que Khorne está un poquito por detrás de los anteriores, pero tiene cosas interesantes. Tampoco se puede subestimar, pero lo dicho, si con 4 diezmos ya te pagan en fase de héroe, te pegan en tu fase de héroe. Si además tiene un héroe trabado, puede pegar con ese héroe que está trabado, usando la heroica. Así que mucho cuidado con subestimar a los rivales. Y bueno, nada más, vamos a dejar aquí el vídeo, un poco para comentar estos 3 últimos ejércitos, que los comentamos también en algún otro vídeo anterior, pero bueno, ya después de haberlos probado un poco, haberlos visto, pues dar una visión un poco más amplia. Así que nada, como siempre podéis dejar vuestros comentarios, nada más espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima.